empiezo pidiendo perdón por si me tengo que ir después del debate, porque a las 5 tengo otra vez clase en la universidad privada y entonces haré lo que pueda. Pero, entonces, primer punto, importancia de los flujos privados. En 2013, la ayuda oficial al desarrollo, por partir del dato que a lo mejor tenemos más en la cabeza o que vamos dando más seguimiento, 134,8 miles de millones de dólares. Optimista, un 6,1% en términos reales más que en 2012, que fue un poco 4% menos. Pero salía la semana pasada un informe que llamó mucho la atención en el Banco Mundial, Few and Far, sobre flujos de corrupción y flujos que están congelados porque son sospechosos. Entre 20 y 40 mil millones de dólares al año se estiman los flujos de corrupción, frente a 134.000. Pero los que están congelados actualmente son 100.398 miles de millones. O sea, el conjunto de la AOD mundial de un año está congelada por fuertes sospechas de origen ilegal, ilícito, por deuda odiosa, en cualquier caso inmorales. Solo 423, sin los miles, han sido devueltos el año pasado, un 30% apenas. La inversión directa extranjera es el flujo privado más importante de la financiación del desarrollo en el mundo. Es 4 veces la ayuda al desarrollo. En 2012, unos 300.000 millones. Fue 350.000 millones, a 50.000 millones más en 2007, antes del inicio de la crisis, que marcaría ese máximo, ¿no? O sea, aproximadamente es el 62% de la financiación de todos los flujos privados para el desarrollo. El resto, en bloque grande, serían las remesas, ¿no? Que serían 2 veces la ayuda al desarrollo, ¿no? En África, ingresos por impuestos o ingresos de fuentes, digamos, de origen doméstico, 520.000 millones. Ingresos privados, diferentes a las remesas, 60.000. Ayuda oficial al desarrollo, 50.000, remesas, 41.000 millones. La suma completa, 670.000 millones. Esto es como cuando los cosmólogos empiezan a decir los años luz a los que están las estrellas, que yo siempre digo, o sea, muy lejos. Pero si los ponemos en términos relativos, a lo mejor iluminan más. O sea, el conjunto de financiación del desarrollo de África está sostenida por impuestos, el 78%. El 78%. Luego los flujos privados serían un 9%, la ayuda oficial al desarrollo un 7%, las remesas otro 6%, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que, claro, pues no son, idea y metáfora más importante, 3 fuentes distintas que van al mismo río. Hay una sola fuente, que es el origen privado. No hay 3 fuentes de desarrollo, los oficiales bilaterales, los oficiales multilaterales y luego los privados. Todo lo oficial, incluido lo multilateral, antes fue privado, siempre. Entonces, la importancia es decisiva. Pero tienen diferencias muy notables. Los fondos públicos. Entro entonces en el segundo punto del rol o lo cualitativo. Los fondos públicos, bueno, tienen un sometimiento a la regulación. Los estados crean regulaciones. La bobada esa de que los mercados se autorregulan es una bobada. Solo los estados regulan. Por consensos políticos, por acuerdos, por compromisos, suponiendo que tienen incorporados valores sociales. En definitiva, los fondos y flujos públicos tratan de adivinar, en teoría, qué es lo que los ciudadanos quieren. Si queremos en análisis de coste político, qué es lo que los votantes, intentar adivinar qué es lo que los votantes quieren para volver a
ganar unas elecciones y mantenerse en el poder. En cualquier caso, lo que necesitan es información, que no tienen. Los fondos privados lo que buscan fundamentalmente es la ganancia. Los empresarios, los emprendedores, son gente que intenta adivinar una oportunidad de ganancia. ¿Por qué? Porque creen que eso es algo que alguien va a querer o pues, van a ser capaces de generar esa demanda a través del marketing. ¿Qué necesitan? Información, que es lo que la gente quiere. Fondos públicos y fondos privados comparten la necesidad de información, que para mí tiene dos cualidades esenciales. Jamás es perfecta, siempre está dispersa. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente no siempre sabemos lo que queremos, normalmente no sabemos muy bien lo que queremos, y lo que queremos es dinámico y cambia con el tiempo. Por tanto, es muy importante este dato. Los dos manejan riesgo. ¿Qué hace el riesgo para el fondo público? Pues se blinda mediante la coacción. Los fondos públicos tienen dos capacidades que no tienen los fondos privados, ¿no? Imponer por impuestos y si no te meto en la cárcel, ¿vale? Y un monopolio muy interesante, que solo ellos pueden acuñar moneda. Los privados, ¿qué hacen? Pues tratan de medir riesgos a través de precios, ¿no? Comparando utilidades. Bueno, lo fundamental es que cuando aciertan, arriesgan y crean empleo. La inmensa mayoría de los no pobres son porque tienen trabajo. La inmensa mayoría en el sector privado, financiado con fondos privados, que es la fuente fundamental. Vale. Si no acierta el fondo privado, se arruina o se le rescata. Si no acierta el fondo público, a lo mejor pierde las elecciones, ¿no? Pero a lo mejor tampoco le pasa nada. Sobre todo si no acierta en una intervención que no ha sido en su país. Es decir, en una intervención donde el que ha recibido esa intervención financiada públicamente no tiene capacidad de agencia, no tiene influencia, porque es de otro país. Y me quedo ahí porque los otros lados oscuros más macro son menos importantes.